Momento de seguir hablando de automovilismo, de Fórmula 1 ahora. Cristian González Rouco, siempre con el muñeco mercado podríamos seguir hablando de anécdotas, ¿no? Pero vamos a hablar de Fórmula 1. Los cortes con el muñeco mercado deberían ser transmitidos en vivo por las redes sociales. Sí, podemos transmitir todo lo que se habló, algunas cosas no, pero la mayoría sí se puede transmitir. Sí. Buenas noches a todos. El muñeco mercado tiene más historia contables que las no contables. Sí, son muy divertidas, eso lo hace más entretenido. Bueno, ¿cómo andamos, Cristian? Qué linda semana tuvimos a pura Fórmula 1, ¿no? Sí, los últimos días vienen aumentando en intensidad porque nos vamos dando cuenta que falta muy poquito para que los autos realmente salgan a pista y empecemos a ver de qué se trata este nuevo mundo de la Fórmula 1, que ha cambiado tanto del año pasado a ¿no? Autos completamente diferentes. ¿Este es el que más expectativa genera siempre en cada comienzo de año? ¿Ver cómo va a ser la Ferrari? ¿Siempre es la Ferrari la que todos esperan ver? El equipo que más hinchas tiene en el mundo, es lógico que genere mayor expectativa y mayor ganas de ver. Y a algunos les gusta, a otros no. A mí me encanta la Ferrari que presentaron, la F175. Que tiene ya un detalle, que condice con su historia, la vuelta de los alerones de color negro, ¿no? Desde el 99 claro, que no tenían los alerones negros, dato de Archie. Sí, y además, un elemento que también se destaca dentro de la técnica, sin entrar en muchos detalles para que se entienda. Ven la nariz de la Ferrari, de esta F175, que es más en punta y que tiene un diseño que pueden llegar a modificar con el paso del año de acuerdo a la necesidad, con un elemento que pueden variar porque han diseñado una trompa que justamente, en realidad termina antes, ha cumplido con los requisitos de la FIA del crash test y a partir de allí ellos tienen esta facilidad con esta punta que diseñaron como para ir buscando otras alternativas a lo largo del año sin tener que volver a hacer el crash test, ¿no? Una nariz modular, como le llaman, ¿no? Exactamente. ¿Te parece que vamos a que repasemos las presentaciones de la semana? Vamos. Y después vamos al detalle. Arrancamos con lo de la Ferrari y ahí eso que mencionabas, ¿no? Por ahí las formas del pontón es lo más llamativo de la Ferrari, ¿no? Sí, tienen como una parte así bien hundida, marcada para que pase el aire por allí y la aerodinámica que va a ser muy diferente el trabajo aerodinámico este año de lo que ha sido el año pasado, ¿no? Y veíamos de entrada algo que a mí particularmente no me gustó tanto, pero para todos los autos, que es parte de lo que es la Fórmula 1 versión 2022, que es esa tapa de la llanta que han agregado, que es un elemento aerodinámico, que le saca un poco el atractivo de esas llantas 18 pulgadas, que es otro de los cambios significativos de este año, ¿no? La F175, ¿no? F175 de Ferrari para Leclerc y para Sainz. Y bueno, otro de los autos hermosos que va a tener la temporada. A mí me gustaron casi todos, menos dos que después te lo voy a decir. Sí, el Williams, está dentro del tono de los azules, aunque tal vez predomina más el azul de lo que era el año pasado. Hay que ver si pueden dar un paso más adelante. El año pasado se mostró un poquito más competitivo, pero veremos qué pasa con un auto que va a tener ahora, por ejemplo, a Alex Albon de regreso con Latifi. Y este es el Alfa Tauri, otro de los que de entrada nos quedamos preocupados porque no mostraban nada, ¿no? Y acá tampoco se ve mucho de este auto, que después se vio girar en pista el Alfa Tauri, porque hicieron un shakedown y ahí vimos un poquito más, ¿no? McLaren se animó a mostrar más. Y es uno de los autos que uno puede comparar con otros y hay claras diferencias. El sector de los pontones ustedes van a ver, después lo vamos a ver claramente en alguna imagen adicional, que son mucho más cortos que los del año pasado. Y fíjense la diferencia con el Aston Martin, claramente cómo se ven las branquias arriba de los pontones que tienen que ver con la refrigeración de la unidad de potencia y de todo el trabajo aerodinámico de los radiadores y demás, ¿no? El Haas y el Red Bull ya lo habíamos mostrado el lunes, que ya habían sido presentados. Eso es lo que generaron algo de decepción, ¿no? Claro. Porque no se vio nada ahí. ¿Cuántos hubo de maquetas y cuántos son relativamente parecidos a lo que podemos llegar a ver en pista? No digo en Barcelona porque no se van a ver esos test. No, se va a ver un resumen al final de cada día de los test de Barcelona, que empiezan el 25, o sea, el viernes de la semana que viene. Y los primeros dos no se vio nada. Red Bull no mostró nada, Haas no mostró nada. Es maqueta. Eran maquetas. Ya hizo un shakedown Red Bull también, pero no dejó mostrar tampoco cómo era el auto. Va a haber un auto muy diferente a la hora de verlo realmente cómo es. Hay unos equipos que se animaron un poquito más, Ferrari, como decíamos, Aston Martin, McLaren se animaron a mostrar un poquito más, pero eso no quiere decir que sea realmente el auto que vamos a ver en definitiva en los tests, ¿no? ¿Ni este? Vos decís que Mercedes va a ser muy distinto. Esta es la última presentación de hoy mismo, del viernes. Sí. Una auténtica flecha de plata. Vuelve al plateado.
pero aparte por la forma es una verdadera flecha, ¿no? Sí, un auto muy lindo, siempre muy bien presentado. Más angosto, característico, ¿no? Más angosto, por eso te decía lo de pontones. Todos los autos tienen, digamos, un pontón más chico en los laterales. Uno lo ve de arriba, nota claramente las diferencias con el año pasado. Han sacado un montón de deflectores, todos los Barshboard, que eran esas aletitas que había detrás de las ruedas delanteras, ya no están más. Y bueno, lo que decíamos de la aerodinámica, para cerrar el tema de Mercedes, esta es la base del auto, lógicamente han mostrado. Veremos, seguramente alguna modificación van a incorporar cuando empiece la actividad. Pero desde lo aerodinámico, lo que es importante considerar es que la clave aerodinámica de este año de la Fórmula 1 pasa más que nada por abajo del auto. Por eso ustedes van a ver que el ala delantera está más levantada, la nariz está más levantada, el aire pasa más por abajo. Van a tener todos los canalizadores debajo del auto, de manera de tener el efecto suelo, que era lo que buscaban justamente como para permitir que el auto se pueda mantener más cerca del rival a la hora de doblar, ¿no? Y generar así mayor facilidad a la hora del sobrepaso. Que la carga aerodinámica pase más por el efecto suelo que da el piso y no tanto por el alerón delantero y el alerón trasero, que fueron los elementos que cambiaron muchísimo, además de los neumáticos y un montón de cuestiones más. ¿Es en definitiva la Fórmula 1 esta lo que se esperaba o se esperaba más cambio, que se esperaba algo revolucionario? Lo digo porque la presentación de las primeras pruebas de los primeros test de Barcelona, que no van a tener la presencia por lo menos de periodistas, iban un poco por la preocupación que generaba en el entorno de si aparecía algo revolucionario o si generaba discordia la presentación de algún auto, ¿no? Como pasó en algún año, como en aquel 81, donde le bajan el auto a Lotus. Digo, pero a Colin Chapman. Pero digo, ¿es lo que se esperaba o se esperaba algo más sorpresivo? No, a mí me llama la atención que nos muestren, pero del todo cuando uno empieza a hilar finito no me termina de sorprender porque es un cambio muy importante. Los mismos ingenieros están diciendo que prácticamente no les sirve nada del auto del año pasado para el auto actual. Y cuando hay un cambio tan drástico, esto puede llegar a generar con mucha presión de sponsors, de los propios equipos, de la imagen que se cuida tanto por estos días, algún problema que no quieren que se haga público y que la misma categoría también no quiere sorprenderse y con todas las miradas puestas encima de situaciones que se pueden llegar a dar en la primera prueba de un cambio reglamentario tan drástico. Así que creo que esto apunta a esto, a cuidar un poco puertas adentro la casa, y una vez que está todo en orden, si hay que acomodar algo lo acomodarán, y cuando lleguemos a las pruebas de Bahrein, el 10 de marzo, bueno, ahí ya veremos otra historia, o tal vez cuando haya alguna falla, si es que la hay, bueno, se pueda corregir. La expectativa la genera Red Bull respecto de con qué puede salir el genio de Adrian Newey cuando esté el auto verdaderamente en la pista. Estas son las diferencias notorias, Cristian. Algunos de los autos que hemos elegido para que vean cómo puede jugar el equipo con el tamaño de los laterales, de los pontones, de la refrigeración, de los radiadores y del motor. Fíjense las distintas formas, por ejemplo, Haas, que, bueno, veremos qué equipo de los que andaba atrás como Haas se puede arrimar un poquito más, porque era un poco la idea también de este nuevo reglamento, que estén un poco más apretados a la hora de los tiempos. Sin embargo, por la experiencia, los equipos más chicos siempre les va a costar un poquito más de arrimar, ¿no? Fíjate cómo también el McLaren es bastante diferente en cuanto al diseño. Si vamos a los detalles, nosotros no somos técnicos ni ingenieros, no vamos a entrar en especificaciones, pero sí básicamente en algunos elementos que uno a simple vista puede llegar a observar, ¿no? Y allí tenemos el Mercedes presentado hace poquitas horas, que bueno, es un poco el auto que todos miran. Y esto es lo que marcábamos, ¿ven? Acá se ve claramente la diferencia entre el Mercedes y el Ferrari en cuanto a la terminación de la nariz, y además otra de las facilidades que tienen los equipos, ¿no?, es el alerón, que algunos van a utilizar 4 flaps y otros 3, eso está permitido por el reglamento jugar de acuerdo a las necesidades de cada uno, pero bueno, fíjense cómo otra cosa que quiero marcar muy importante que tiene que ver con el tamaño de la rueda nueva, que va a generar una suspensión totalmente diferente, se va a trabajar de otra manera. ¿Te acordás que la goma de Fórmula 1, incluso en los slow, veíamos cómo tenía esa deriva, cómo se deformaba? Bueno, eso no va a pasar. Con una goma 18 pulgadas, cambia totalmente la suspensión, y lo que tal vez va a preocupar a los pilotos es que es 60 milímetros más alta la goma. Y eso, a la hora de manejar un auto de fórmula, te saca en el campo de visión una porción importante, ¿no? Yo creo que vamos a escuchar de parte de los pilotos esto a partir de las pruebas. Ya alguno se ha animado a decirlo,
y no es menor, ¿no? Porque uno, en un auto de Fórmula y sobre todo de Fórmula 1, necesita el mayor campo de visión posible. Ya le han quitado algo con el halo. Eso te iba a decir, Claro. ya en su momento se quejaron por la falta de visibilidad, o lo que le sacaban de visibilidad del halo, después se acostumbraron y manejaron así. Lo mismo va a pasar en primera instancia con el tema de los neumáticos, pero es un detalle interesante el que marcás.